Se suponía que la ofensiva rusa de primavera acabaría con todo. Ucrania caería, el Donbass pertenecería a Rusia. Finalmente, Putin habría conseguido todo lo que exigía en las conversaciones de paz, pero Ucrania tenía otros planes. La ofensiva de Putin ha terminado, ya que Ucrania ha asestado un golpe devastador a la línea del frente rusa. Rusia lo está intentando. Ha lanzado 7.000 ataques, pero lo único que ha obtenido a cambio es un desastre total. El avance de Rusia es ahora tan lento que los nietos de Putin ni siquiera vivirán lo suficiente para ver la victoria en Ucrania. Rusia lo ha intentado. Y vaya si lo ha intentado. Según Deep State, un análisis estadístico del ritmo ofensivo de Rusia muestra un aumento del 37,5% en el volumen de sus operaciones de asalto durante el mes de mayo. Este fue el gran impulso de Putin. Tras un par de meses sombríos en los que Rusia perdió alrededor de 70.000 soldados durante las primeras etapas de la ofensiva de primavera, se suponía que este aumento en el número de ataques acabaría por doblegar a Ucrania. A finales de mayo, Rusia había lanzado más de 7.000 ataques contra Ucrania. Se supone que esto proyecta poder, pero al observar los resultados de esos ataques, lo que realmente se ve es desesperación. A pesar de esta intensificación de la ofensiva de primavera, Rusia no logró prácticamente nada en el frente territorial. A finales de mayo, lo único que Rusia había conseguido tras su renovada ofensiva eran 14 kilómetros cuadrados de Ucrania. Lo ha oído bien, 14 kilómetros cuadrados. Para ponerlo en contexto, según The Measure of Things, se trata de un territorio aproximadamente equivalente al tamaño del aeropuerto de Los Ángeles, LAX. Así pues, Rusia ha conseguido apoderarse de un territorio equivalente al de un aeropuerto en un mes en el que lanzó más ataques contra Ucrania que en cualquier otro momento de 2026. Esto no es solo un mal resultado, es tan catastrófico que Putin podría vivir varias vidas y aún así no ver la caída de Ucrania. Sus nietos seguirán viendo cómo las tropas rusas se estrellan contra las defensas ucranianas y pronto haremos los cálculos para mostrarles lo grave que se ha vuelto la situación para Rusia. Antes de eso, hay más detalles sobre lo mucho que todo esto representa un fracaso para Rusia. El avance del país es ahora tan lento que Rusia ha registrado pérdidas territoriales. Ucrania está liberando más territorio del que Rusia reclama. Esto ya ocurrió en 2026, cuando Rusia registró en abril una pérdida neta de territorio de 116 kilómetros cuadrados. Pero al menos, Rusia obtuvo más territorio ocupado como resultado de sus ataques en abril. Según Euromaidan Press y United 24 Media, lo que vimos en mayo batió récords, pero por las razones equivocadas, desde la perspectiva rusa. Rusia no había registrado un mes así desde la contraofensiva de Ucrania en 2023, un periodo en el que Rusia se vio obligada a ponerse a la defensiva. En aquel entonces, la conquista de territorio quedó en segundo plano hasta que terminara la contraofensiva. Ahora, la conquista de territorio es la máxima prioridad de Rusia y, sin embargo, avanza al mismo ritmo glacial que cuando ni siquiera intentaba atacar. Esto no solo es malo, sino humillante. Gran parte de esta información proviene de Deep State, un analista militar de código abierto que ofrece actualizaciones constantes sobre la situación en Ucrania. En una publicación de Telegram, Deep State compartió los detalles y aclaró sus cifras. Si bien cabe señalar que por motivos de seguridad mostramos el avance de las fuerzas de defensa de Ucrania con cierto retraso y por lo tanto sin entrar en detalles, podemos afirmar que este es el primer mes en los últimos años, tras la contraofensiva de 2023, en el que el aumento del territorio ocupado por los Kazakhs se ha vuelto negativo, declaró Deep State. Kazakhs es un término despectivo utilizado para describir a los soldados rusos. Esta declaración nos indica que las cifras aún no están confirmadas al 100%, ya que faltan por registrar algunos días más de acciones ucranianas. Pero, seamos realistas, Putin, la situación de tu ejército no va a mejorar mucho cuando se publiquen las cifras definitivas. Incluso podrían empeorar, sobre todo si Ucrania ha llevado a cabo más contraataques a finales de mayo. Euromaidan Press añade otra advertencia. Las cifras que llegan de Ucrania son relativas al método utilizado para medir los avances. En concreto, señala que gran parte del frente es ahora una zona gris donde ninguna de las partes tiene el control definitivo. Rusia ha estado enviando unidades de infiltración a estas zonas grises para crear la ilusión de control, y pronto analizaremos cómo esta estrategia está resultando contraproducente.
Si se contara a estos infiltrados, Rusia reclamaría más territorio, pero no se cuenta, ni debería contarse. Un puñado de soldados escondidos en un refugio no equivale a controlar territorio. Simplemente significa que hay rusos intentando sobrevivir en zonas grises mientras Ucrania los persigue. Deep State no es el único analista que informa sobre la lamentable situación de la ofensiva rusa de primavera y verano. El Instituto para el Estudio de la Guerra, ISW, por sus siglas en inglés, tiene noticias igualmente desalentadoras, según su propio análisis. En un informe del 28 de mayo, el ISW afirma que al presidente ruso se le proporcionan mapas con afirmaciones muy exageradas sobre el avance de Rusia, lo que significa que todo lo que ve crea una imagen falsa de la realidad de su ofensiva. Una vez más, todo se reduce a las zonas grises. Si tan solo un soldado ruso logra esconderse en un asentamiento, Rusia actúa como si lo reclamara. Esto se refleja en las cifras. Según el ISW, entre principios de enero y el 26 de mayo, Rusia solo logró reclamar de forma definitiva 104 kilómetros cuadrados de Ucrania. Si dividimos esa cifra entre 5, obtenemos un promedio aproximado de 20,8 kilómetros cuadrados al mes. Durante ese mismo periodo, los infiltrados rusos lograron avanzar hasta 628 kilómetros cuadrados de Ucrania. Pero, de nuevo, esto no significa control. Simplemente implica que existen focos aislados de tropas dentro de las zonas grises que intentan, a menudo sin éxito, sobrevivir. En comparación, según afirma el ISW, Rusia logró apoderarse de 1.619 kilómetros cuadrados de Ucrania durante los primeros 5 meses de 2025. Incluso si se tienen en cuenta las zonas grises a las que han accedido los infiltrados, Rusia ha reclamado menos de la mitad del territorio que ocupó en los primeros 5 meses de 2026 en comparación con 2025. Si se excluyen estas zonas grises sin control, Rusia prácticamente no ha logrado nada tras causar decenas de miles de bajas. Analicemos algunas cifras con más detalle. Ya les dijimos que ni siquiera los nietos de Putin vivirán lo suficiente para ver a Rusia derrotar a Ucrania a estas alturas. Y no mentíamos. Si Rusia mantiene su ritmo actual de avance de 14 kilómetros cuadrados por mes en la región del Donbass, pasarán décadas, incluso siglos, antes de que la ocupe por completo. Actualmente, a Rusia le faltan entre 6.000 y 7.000 kilómetros cuadrados de Donetsk, la parte del Donbass que necesita reclamar antes de poder actuar como si fuera dueña de la región. La ofensiva de primavera se centra principalmente en esta zona, y los más de 7.000 asaltos que Rusia lanzó en mayo resultaron ineficaces, en gran medida porque los aliados de Putin se enfrentan a las formidables defensas que Ucrania ha construido en el cinturón fortalecido de ciudades de Donetsk. Calculando un punto intermedio, diremos que a Rusia le quedan 6.500 kilómetros cuadrados de Donetsk por conquistar. A su ritmo actual de avance, Rusia tardaría 464 meses en tomar Donetsk definitivamente. Esto equivale a unos 38,7 años, suponiendo que cada palmo de territorio que Rusia conquiste a partir de ahora se encuentre en Donetsk. De acuerdo, para entonces Putin ya habrá fallecido, pero sus nietos e incluso sus hijos vivirán lo suficiente para presenciar la caída de una pequeña región de Ucrania. Estamos a punto de empeorar aún más las cosas para Putin. Actualmente, Rusia controla alrededor del 20% de Ucrania, según Reuters. Ucrania no es un país pequeño. Para anexionarse todo su territorio, Rusia tiene que ocupar 3.550 kilómetros cuadrados. Aún le queda por ocupar el 80% de ese territorio, lo que equivale a 482.804 kilómetros cuadrados. Esto ya pinta mal para la dinastía Putin. Si dividimos esa cifra entre 14 kilómetros cuadrados al mes, nos da 34.488,6 meses de lucha para que Rusia se apodere de toda Ucrania. Esos son 2.874 años. Quien quiera que haya surgido del linaje de Putin para entonces, tal vez ni siquiera sepa que está emparentado con él. Empieza a parecer que es más probable que veamos la muerte térmica del universo antes de que Rusia obtenga la victoria definitiva en Ucrania que Putin tanto anhela.
Lo digo un poco en broma. Por supuesto, la guerra de Ucrania es cambiante y los 14 kilómetros cuadrados de mayo no significan que Rusia solo vaya a reclamar esa cantidad de territorio ucraniano cada mes de ahora en adelante. Habrá meses en los que reclamará más y dado lo que hemos visto de Ucrania en lo que va de 2026, habrá meses en los que Rusia estará perdiendo la batalla territorial. Aún así, se supone que Rusia tiene uno de los ejércitos más poderosos del mundo, pero pasó mayo lanzando más de 7.000 asaltos y sacrificando alrededor de 1.500 soldados diarios a finales de mes solo para tomar suficiente terreno para un aeropuerto. El huevo le cae en la cara a Putin. La vergüenza de Rusia es evidente para todos, ya que la línea del frente de Putin se está derrumbando claramente. Pero eso nos lleva a la pregunta clave. ¿Cómo pudo suceder esto? Una supuesta superpotencia militar se ha convertido en un pececillo, y la historia de cómo 14 kilómetros cuadrados fue lo mejor que Rusia pudo hacer en mayo refleja, en partes iguales, la absoluta incompetencia de Rusia y la letalidad de la defensa ucraniana. Analizaremos ambos aspectos, pero antes les recordamos que están viendo QSM. Si te gusta lo que ves, no olvides suscribirte al canal. Publicamos videos diarios sobre la guerra de Ucrania y otros acontecimientos militares internacionales. Empezamos con los errores tácticos de Rusia. Ya hemos mencionado las tácticas de infiltración de Rusia. La estrategia, que surgió en 2025, es sencilla. En lugar de lanzar los grandes asaltos mecanizados que caracterizaron los primeros años de la guerra, Rusia ahora prefiere enviar pequeñas unidades, a menudo con tan solo un par de soldados, a las zonas grises. Su trabajo es sencillo. Buscan un lugar donde esconderse y esperan recibir apoyo. Mientras tanto, Rusia utiliza a estos infiltrados para inflar sus cifras, haciendo que sus avances parezcan más impresionantes de lo que realmente son. Algunos creen que este enfoque es más peligroso para Ucrania. Así lo informó el 3 de mayo la Nueva Voz de Ucrania. Sin duda, hay menos ruido. La ofensiva rusa ya no se lleva a cabo de la misma manera que antes, pues los soldados rusos se mueven al amparo de la oscuridad, minimizando las comunicaciones por radio. Intentan infiltrarse sigilosamente en lugar de romper las redes. Esta estrategia de infiltración explica en gran medida por qué las ganancias territoriales que Rusia está logrando son tan escasas como vemos actualmente. Como señala United 24 Media, la gran ventaja de la estrategia de infiltración en 2025 fue que Ucrania no estaba preparada. Rusia logró avanzar con pequeñas unidades y luego lanzó ataques a mayor escala durante gran parte del año. Eso no sucederá en 2026. Ucrania está al tanto de las acciones de Rusia, lo que significa que los pocos infiltrados que Rusia envía rara vez alcanzan sus objetivos antes de ser eliminados por los drones ucranianos. Quienes logran llegar a su destino rara vez sobreviven mucho tiempo, ya que más drones, junto con equipos en tierra, los persiguen. Esto deja entrever el papel que Ucrania desempeña en los fracasos de Rusia. Sigue leyendo para saber más. La cuestión es que hubo una astuta estrategia rusa que se ha convertido en una soga al cuello de Putin. Los infiltrados simplemente se mueven por zonas grises antes de morir. En realidad, no están conquistando territorio. Para que Rusia logre avances tácticos significativos en Ucrania, necesita algún tipo de mecanización que respalde su estrategia de infiltración. Pero ese es otro problema para Putin. Rusia carece de los recursos necesarios para reforzar sus ofensivas. El avance de tan solo 14 kilómetros cuadrados, tras más de 7.000 asaltos, evidencia el profundo deterioro de las Fuerzas Armadas rusas, tanto a nivel táctico como de equipamiento. Rusia es consciente de este deterioro y busca desesperadamente una solución. ¿Cómo? Firmando acuerdos con los sanguinarios talibanes. Suponemos que los terroristas ayudarán a Putin a lograr lo que no puede hacer por sí solo, aunque nadie sabe cómo espera Rusia que los talibanes intensifiquen sus ataques en Ucrania. Hay indicios de que Rusia tiene un plan. Según el medio United 24, Rusia se ha ofrecido a reparar el armamento de la era soviética que actualmente poseen los talibanes. Se trata de armamento que los talibanes obtuvieron durante su lucha contra la Unión Soviética hace varias décadas. Ahora, Rusia se ofrece a repararlo, y el motivo parece ser la posibilidad de establecer un pequeño flujo de armas que podrían regresar a Rusia. Si ese es el plan, Rusia no va a conseguir mucho. Los talibanes solo tienen armamento obsoleto, como tanques T-55 y T-62, y un puñado de helicópteros viejos.
Ese tipo de equipo es presa fácil para los drones ucranianos. Esto no ayudará a Rusia a mejorar la eficacia de sus ataques. Incluso si los tanques talibanes llegaran a Ucrania, es posible que los soldados rusos no los utilicen. En un informe del 28 de abril, Guara Media, un medio con sede en la región ucraniana de Kharkov, afirmó que las unidades rusas en la región se niegan activamente a realizar ataques mecanizados. Tienen miedo, y con razón. Conducir un tanque o un vehículo blindado solo los convierte en un blanco más fácil para los drones ucranianos, así que la fuerza militar que debería apoyar a los infiltrados simplemente no llega, incluso cuando está disponible. Hablando de personal, ese es otro factor que explica el pésimo desempeño de Rusia en mayo. En su informe sobre el rotundo fracaso de Rusia para debilitar las defensas de Ucrania en mayo, Euromaidan Press afirma que parte del problema de Putin radica en que Rusia tiene dificultades para reclutar suficientes soldados que acompañen el aumento del ritmo de sus ataques con la cantidad de efectivos necesarios para desgastar a Ucrania. El ejército ucraniano está consumiendo efectivos rusos más rápido de lo que Putin puede reemplazarlos. Un problema al que Rusia se ha enfrentado prácticamente cada mes de 2026 hasta la fecha. United 24 informó el 1 de abril que Rusia solo había logrado reclutar el 22% de su objetivo durante el primer trimestre del año, lo que representa un déficit del 3%. La situación no mejora y ha llevado a Rusia a buscar soluciones por doquier. Se están contratando mercenarios extranjeros porque muchos rusos se han dado cuenta de que firmar un contrato para luchar por Rusia en Ucrania significa un viaje sin retorno. Según Radio Free Europe Radio Liberty, el ejército ruso incluso ha recurrido a engañar a borrachos en las calles para que firmen contratos. Esos incautos se despiertan con fuertes dolores de cabeza, preguntándose por qué están sentados en oficinas de reclutamiento militar esperando ser transportados a los cuarteles. Las cifras de Rusia empiezan a ser preocupantes, pero el verdadero problema y un factor determinante en el lento avance de Rusia radica en la calidad de los soldados que recluta. Rusia está recurriendo a los recursos más escasos. Según los informes de Dargan, a algunos reclutas se les da 2 semanas o menos de entrenamiento antes de que los envíen al frente. Eso no es suficiente para hacer nada más que avanzar y esperar no ser alcanzado por un dron. Ninguno de estos reclutas sabrá mucho sobre cómo asumir o mantener un puesto. Ucrania solo tiene que seguir abriéndose paso a través de la carne de cañón y obtendrá lo que vimos en mayo. 7,000 ataques perpetrados por personas que apenas son civiles contra veteranos del ejército ucraniano. Esto solo puede tener un resultado, y Rusia acaba de descubrirlo. Y eso nos lleva de nuevo a Ucrania. La razón por la que a Rusia le cuesta tanto reponer sus filas es que Ucrania los está diezmando a un ritmo alarmante. Ya lo mencionamos antes, 70,000 bajas en 2 meses son catastróficas para Rusia. Además, demuestran la eficacia con la que Ucrania está contrarrestando la estrategia de infiltración rusa. En cuanto a cómo lo está haciendo Ucrania, la respuesta está en las zonas de combate. Estas se están ampliando, y eso significa que las zonas grises donde los soldados rusos solían esconderse para respaldar las exageradas afirmaciones de avance de su país son ahora más peligrosas que nunca. Los drones FPV ucranianos ya eran letales. Ahora, además de su efectividad, cuentan con un mayor alcance. En un informe del 2 de junio, Forbes reveló que Ucrania ahora posee un dron FPV capaz de alcanzar objetivos ubicados a 102 kilómetros detrás de las líneas del frente. Piensen en lo que esto significa para los infiltrados rusos. Ucrania ahora puede desplegar drones para perseguir personas y tanques en zonas grises sin necesidad de una nave nodriza. Cualquier indicio de un ataque mecanizado puede ser neutralizado en un instante. Los tanques y vehículos blindados ni siquiera se acercarán, lo que le da a Ucrania aún más tiempo para dar caza a las pequeñas unidades de soldados que Rusia envía a las zonas grises. A medida que mejora la tecnología de drones FPV, Ucrania también está utilizando una nueva generación de drones de alcance medio para atacar a Rusia por la retaguardia. Estos drones están destruyendo los puestos de mando, lo que significa que la ya escasa comunicación con el frente está desapareciendo por completo. Los nuevos drones ucranianos también atacan las defensas aéreas, lo que les brinda más oportunidades para atacar y destruir rutas logísticas e infraestructura en la retaguardia.
El objetivo es neutralizar las estructuras de apoyo sobre las que se sustentan los asaltos frontales y, como resultado, vemos a miles de soldados rusos, carne de cañón mal entrenada, siendo eliminados sin importar cuántos ataques lancen. En cuanto a lo que sucederá después, Putin no se dará cuenta por arte de magia de que la ofensiva rusa ha fracasado. Seguirá ordenando ataques masivos y Ucrania seguirá repeliéndolos. La realidad es que la ofensiva rusa fracasó antes de siquiera comenzar. Capturar 14 kilómetros cuadrados en mayo es lamentable. Es un desastre total para Putin. Una humillación que significa que la guerra de Ucrania durará mucho después de que él, sus hijos y los hijos de sus hijos hayan fallecido. Y todo esto ocurre mientras Rusia sufre constantes ataques de Ucrania. Lo único que le queda a Rusia es su capacidad para realizar ataques de largo alcance. Pero, ¿quién puede jugar a ese juego? Tras el ataque ruso a Kiev, Ucrania respondió con devastadores ataques en el corazón de Rusia. Descubra por qué esto significa que la guerra de Ucrania podría estar alcanzando su punto más crítico hasta la fecha, viendo nuestro video. Y si te gustó este video, recuerda suscribirte al canal PUSM para que no te pierdas ninguna de nuestras subidas. Y gracias por ver el video.